todas. Vamos a comenzar ahora nuestras catequesis, nuestra formación de una forma diferente en este tiempo en el que estamos ahora en una contingencia en la que estamos mucho tiempo en nuestra casa, en los que muchos no vamos a salir de la casa, para que la Cuaresma no pase desapercibida, la Cuaresma no sea un momento en el que nos olvidamos de Dios porque ya no estamos yendo a la iglesia o porque ya no tenemos catequesis o formación, etcétera, sino nos encontremos con Él y profundicemos y esto no termine en la nada, sino que sigamos formándonos. Veamos ahora el tema que nos va a corresponder, como vemos aquí. Vamos a hablar sobre la crucifixión del Señor. Cuando hablamos del tema sobre los procesos de Jesús, las divisiones sobre las autoridades judías, los sumos sacerdotes y demás que eran del Sanedrín, nos vamos a dar cuenta de una cosa. No todos estaban en contra de Jesús, no todos eran enemigos de Jesús, no todos eran personas que querían matar o arrestar o detener o callar a Jesús. Eso sería una mentira. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar que Jesucristo era una persona odiada o que todo el mundo judío, toda autoridad judía le despreciaba, no le quería, no creía en él. Podemos encontrar, por ejemplo, al fariseo Nicodemo o al notable José de Arimatea, que eran discípulos de Jesús en secreto. Eran autoridades del mundo judío, pero que no estaban en contra de Jesús, sino que incluso eran discípulos de Jesús. Y había muchísimos más, y los encontramos aquí en el Evangelio, sobre todo en San Juan, en el que habla que un gran número creyó en él. Muchos creían en Jesucristo, muchos de las autoridades judías empezaron a creer en él, creían en su palabra, y gran cantidad de ellos creían que podía haber sido el Mesías. Otros lo empezaron a aceptar como un sabio, como un rabino, como un rabí, un maestro también de la ley, un hombre que tenía conocimientos de la verdad. Entonces vemos esa doble división. Es por ello que no podemos decir, y nos lo remarca muy claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, que los judíos son los asesinos o los culpables porque Jesús haya muerto. Es verdad que una parte de ellos, una autoridad de ellos, quería callarle, no creía en él. También es verdad que el Imperio Romano, el gobernador Poncio Pilato, tampoco empezó a ser un estorbo para él, aunque vemos que se lava las manos, se vuelve, como dice el Evangelio, amigo. Con Herodes y con los sumos sacerdotes empieza a tener una buena relación, porque empiezan a verlo como un estorbo, alguien que no servía, no les impedía vivir lo que ellos creían o querían. Una de las razones por las que las autoridades le temían a Jesús o querían callarle, querían matarle, querían arrestarle, era porque tenían miedo de que las autoridades romanas le vieran como un peligro. Empezaron a ver que tenía un gran movimiento de personas. Judas, por ejemplo, una persona que parece que quería levantarse en armas y quería otra forma de Mesías, que quería otra forma de Jesucristo. Y entonces empiezan a pensar eso. ¿Qué tal si él de repente ya se llama rey? Fue recibido como rey. ¿No será un peligro en el futuro? ¿No será que nos destruyan el templo de Jerusalén? ¿No será que posiblemente nos maten, nos quiten las autoridades nuestra religiosa, nuestra libertad que hasta ahora tenemos o nos han dejado el Imperio Romano? Y esa es la razón principal por la que Jesucristo empieza a ser incómodo, por la que muchos fariseos quieren excomulgar a toda persona que se acerque o crea o siga a Jesucristo, a Jesús. ¿Por qué? Porque empieza a ser un peligro para la libertad, para el país de los judíos. Es por eso que no podemos hablar de que colectivamente son culpables los judíos de ese arresto y de esa muerte. Dice el Concilio Vaticano II, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintivamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Entonces podemos decir, ¿quiénes son los culpables de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor? Y la Iglesia no duda en decirlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, sus culpables principales, los que están arriba de todos los que podemos poner una lista, somos nosotros los cristianos. Fuimos nosotros que nos lo matamos a Jesucristo, porque Jesucristo vino al mundo a recoger nuestros pecados, a agarrar nuestros pecados como si fueran suyos, que se hizo hombre en todo menos en el pecado, se hizo pecado como nos recuerda la Sagrada Escritura, y Jesucristo sube a la cruz por voluntad propia. Él sabe que va a ser crucificado, Él tiene que ser su crucificado, porque quiere redimirnos, quiere salvarnos, quiere que muera en esa cruz, en ese calvario, en ese sufrimiento,
muera todo nuestro pecado, muere el pecado para siempre del de antes de su llegada, de los que pecaron mientras llegó a este mundo, y para los del futuro, nosotros y los que vendrán. Jesucristo toma el pecado de todos, Jesucristo hace suyo ese pecado, como si fuese suyo, aunque no es suyo, y paga por ese pecado, y muere en la cruz por ello. Es el pecado nuestro quien llevó a Jesucristo a tomar la cruz. Es el pecado nuestro quien mató a Jesucristo. ¿Los judíos tuvieron culpa? Algunos judíos, no todos, sí. Algunos judíos son inocentes, claro que sí, porque incluso seguían a Jesucristo y sufrieron con Jesucristo. ¿Algunos romanos son culpables? Pilato en cierta manera lo era, claro que sí. Aunque jurídicamente parece ser que no le encuentra culpa, le conviene también para tener una relación con Herodes, para tener una relación con la jerarquía del mundo judío. Es por ello que, aunque todos tienen esa culpabilidad, el que está arriba de toda esa lista somos nosotros los cristianos, y es por el cual Jesucristo murió. Si no hubiera sido por nuestros pecados, Jesucristo no hubiera ido a la cruz, y nuestros pecados son los que llevaron a Jesucristo a la cruz. Por eso cada vez que pecamos, cada vez que nos equivocamos, cada vez Jesucristo en esa cruz nos sigue recibiendo, ha pagado por nuestras culpas, mas no desea que sigamos pecando, porque Él ya pagó y no tenemos derecho en cierta manera de volver a caer. Caemos, somos débiles y tenemos la obligación, por lo tanto, de acercarnos a ese Dios que recogió nuestros pecados, que subió a la cruz y que con esa cruz nos ha perdonado. Y en el sacramento de la confesión vemos de una manera preciosa, bella, en el que la iglesia, en que Jesucristo mismo actuando en su iglesia, nos purifica, nos limpia, nos quita ese pecado pagado ya en la cruz, perdonado ya en la cruz, recogido ya en la cruz. Y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. San Francisco de Asís. La muerte redentora de Cristo en el designio divino de la salvación. Es Dios quien establece que en Jesucristo su muerte, su entrega, sea por nuestros pecados. No es que Jesucristo haya sido arrestado, que haya sido el capricho o el gusto o la maldad de algunos hombres contra Jesucristo, sino que es Jesucristo quien libremente se ha dado, quien por obediencia al Padre se ha dado para morir en la cruz, para ser crucificado, arrestado, crucificado, para morir por nosotros y para salvarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados. Jesucristo libremente acepta la voluntad del Padre, a un designio de nuestro Dios, un designio de nuestro Padre, un designio de Dios Padre, para la salvación de todos nosotros. Y Cristo ha venido al mundo para ello. Cristo vino al mundo para salvarnos a través de la cruz. Así lo predestinó Dios. Y podemos decir entonces, si es una predestinación, entonces Judas, el traicionero, Pilatos, Herodes, los sumos sacerdotes, son santos, estuvieron ellos cumpliendo una voluntad de Dios, obedecieron a Dios. Dios permitió, dice el magisterio de la Iglesia, la ceguera del pecado, la ceguera de la humanidad, la permitió para cumplir su voluntad, su designio, para nuestra salvación. Pudieron haberse arrepentido, como lo hizo Pedro cuando se arrepintió. Pudieron haber evitado eso y haber de todos modos otros ocasionado su muerte, sí, pero ellos no lo hicieron. Y es por ello que caen también en un cierto pecado, en su ceguera, dice el magisterio, pero es la voluntad del Padre, es la libertad de Jesucristo de darse en la cruz. Por eso de cierta manera ahí, en esa ceguera de ellos, Jesucristo puede decir en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Endemoniados, como también dice la Sagrada Escritura, aceptando la voluntad del demonio de Satanás, que les cegó, ellos caen en esa ceguera, en esa tentación, pero en esa tentación Dios va a aprovechar ello para salvarnos. El demonio creyendo triunfar, que ha destruido al Mesías, que ha destruido al Salvador, que ha destruido al Hijo de Dios, que Dios creyendo, el demonio creyendo que mata a Dios mismo, es Dios quien le demuestra al demonio que la muerte no existe en él. La muerte no fue creada por Dios. La muerte no existe en el pensamiento de Dios, no existe en la realidad, no existe en la verdad de Dios. Por lo tanto, es destruida definitivamente de una vez para siempre. El demonio es destruido, caído en la mayor desgracia de su historia. Él mismo provoca algo que va a llevar a la salvación de las almas. Es Dios que en su designio
le pide al Hijo que venga al mundo para morir en la cruz, y en la ceguera causada por un mal en el que él cree que va a destruir la vida, con la muerte en una cruz traerá la vida eterna a la humanidad entera. El pecado original, dice en el Dios le hizo pecado por nosotros. Dios le hace pecado, como nos recuerda Pedro, como nos recuerda San Pablo. Dios le hace pecado a su propio Hijo, como si fuera pecado, porque le hace carne. Entonces es cuando, siendo pecado, va a destruir ese pecado original que tenemos. El pecado original nos lleva al error, nos llevó a la mentira, nos llevó a la destrucción del mundo. Él provocó la muerte en el universo mismo, provocó algo que Dios no había creado, que Dios no había conocido, que era la muerte. Dios, estando fuera del tiempo, y eso es importante recordar, es siempre presente todo. Por eso las circunstancias en las que podemos hablar de predestinación, no tanto porque Dios siempre hubiera decidido va a ser así, esta gente lo va a traicionar, esta gente lo va a matar, no, sino porque en el momento presencial, en el momento presente, siendo Dios siempre presente, acepta libremente, toma esa ceguera, esos errores de esas personas para hacer un bien mayor. Podría haber sido otras circunstancias, pudo haber sido otras circunstancias por la libertad del hombre, pero toma las que en ese momento surgieron para traer la salvación. Muerto por nuestros pecados, dice el Catecismo de la Iglesia. Jesucristo se hace pecado, nos recuerdan San Pedro y San Pablo, nos recuerdan que se hace pecado, se hace carne, para podernos salvar en la cruz. Jesucristo, al hacerse pecado, va a romper ese pecado original que nos lo hace en el sacramento del bautismo, pero que con su muerte, ese bautismo ya tiene sentido, tiene razón. Ya no es un bautismo penitencial como era el de San Juan Bautista. Ahora es un bautismo que limpia, purifica todo nuestro interior, toda nuestra alma, no el cuerpo, no como un acto penitencial, sino como verdaderamente la destrucción total del pecado, de la muerte. El pecado es la muerte, y eso es lo que tenemos que recordar. Cuando Adán y Eva pecaron, trajeron el pecado original al mundo, destruyó todo el universo, cambió todo el universo creado por Dios y trajo la muerte al universo mismo. Y lo vemos en todo, en los animales, en los insectos, en la humanidad misma, que fue creada imagen y semejanza de Dios. Dios se tiene que hacer hombre para tomar ese pecado, para también no impedir que su hijo, que no tenía por qué morir porque no tenía pecado original, tiene que vivir esa muerte, tal y como la humanidad todos vamos a vivirla, para que pasar por ese trance de la muerte, y una muerte terrible de sufrimiento, de dolor, de tortura, para rompernos con nuestra muerte. Y aunque seguimos muriendo, y aunque parece que la muerte sigue existiendo, porque seguimos viviendo ese trance, Dios lo ha destruido, pero también seguimos pecando, y es lo que tenemos que luchar. Dios nos pide ser santos. Dios trajo la santidad nuevamente al mundo. Dios trajo la vida y destruyó la muerte. Y es la muerte la que perdió con la venida de Cristo y con la cruz. Dios tiene la iniciativa del amor de Dios. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Dios es el que va a dar la iniciativa, va a dar el paso para redimir al universo entero, para con el amor vencer. El acto de Dios en la cruz es el acto mismo del amor. No hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Quien da la vida por sus amigos, y es Jesucristo quien va a dar ese amor divino, va a hacer que la humanidad pueda sentir y vivir de cierta manera ese amor divino del ágape en la cruz, trayendo Él el amor a la humanidad misma, siendo amor para ir a la cruz. Por eso el amor y la cruz van siempre relacionados, no nos podemos separar, no podemos quitarnos la cruz para vivir el amor. Un amor sin cruz es un amor hipócrita, falso. Una cruz sin amor es un suicidio, es una muerte, es una tortura. No es la cruz de Jesucristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. San Juan. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Pero para quién? ¿Para quién ha muerto? Y nos dice la Sagrada Escritura, Dios ha muerto
por todos. Dios ha muerto por los del pasado, por los del presente, por los del futuro, por el más pequeño y por el más grande. Vino el pastor para buscar a la más pequeña de las ovejas. Quiere a todos, a todos, a los pobres, a los ricos, a los más inocentes, a los pecadores, a los santos. Quiere salvar a todos, quiere volver santos a todos, quiere que todos le conozcan, que todos le amen, que no haya ni una sola persona en el mundo que se pierda. Esa es la voluntad de Dios, ese es el sueño de Dios, si le queremos llamar así, para la humanidad. Y toda la vida de Cristo es oblación al Padre. Toda la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, es una oblación al Padre, es un acto de amor al Padre, es un acto de máxima obediencia al Padre. Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios toda su vida, sin excepción, sin un momento negar esa voluntad, no obedecer esa voluntad. Dios es el ejemplo máximo del cumplimiento de la voluntad del Padre. Y en esa voluntad del Padre trajo la redención, trajo su salvación, trajo la salvación a nosotros, a la humanidad entera, gracias a su obediencia, gracias al cumplimiento de su voluntad. Y por eso dice el Evangelio que en pos de Jesucristo, el alimento de Dios es seguir la voluntad, el alimento de Jesucristo es seguir la voluntad del Padre. Y dice, el Padre me ama porque yo doy la vida. Y nos recuerda, sobre todo en la pasión, en esos primeros momentos de la pasión de Jesucristo, que Él ha venido a eso al mundo. Lo recuerda. Cuando está en ese momento de sufrimiento, cuando Jesucristo en cierta manera de la humanidad dice, no quiero pasar por este cáliz, pero al mismo tiempo recuerda para qué ha venido. Yo no he de beber este cáliz, hágase tu voluntad. Dios ha venido a eso y ha venido a redimirnos. Y ya nos lo recuerda el pasaje más atrás, cuando San Juan Bautista le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a ser el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero mismo, el único sacrificio, único y para siempre. Jesucristo, el Cordero, quiere decir el animal que los judíos sacrificaban para perdonar sus pecados, para pedirle perdón a Dios. Ahora Dios mismo se hace Cordero en Jesucristo para ser sacrificado por su propia voluntad, por su propio pie, para nuestra salvación. El sacrificio de Jesucristo es el sacrificio pleno, total. No se necesita otro más, no necesita otro sacrificio más, no necesita matar más animales. Dios rompe con todo eso de una vez para siempre, dándose Él, para que el hombre entienda que eso se ha acabado. Y por eso en el cristianismo se rompen los sacrificios, el sacrificio pascual, el sacrificio de la Santa Eucaristía que nosotros vivimos en la misa. Es el sacrificio pleno que Jesucristo realizó hace 2000 años. No se repite, sino que nosotros volvemos a ese momento histórico. No recordamos, sino de manera sobrenatural retrocedemos a ese momento histórico en el que Jesucristo se dio por nosotros. Se rompe el espacio y el tiempo. Es un momento, es un misterio, es un momento sagrado, es un momento especial. Por eso la misa es tan importante en la vida del cristiano, porque ahí volvemos, estamos viviendo plenamente la salvación nuestra, el sacrificio pleno, único y ya no más. Jesucristo con la cruz dio el sacrificio total. No se necesita ya otro, no se necesita otro Mesías, no se necesita que vuelva a venir para morir. No, ya se ha acabado. En Él todo se ha cumplido. Nuestra salvación está dada, nuestra salvación ya está realizada. Por eso debemos buscar siempre esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y nos lo dice Dios, si el amor verdadero, el verdadero amor, en el seguir la voluntad del Padre, sea lo que sea, estamos obligados a cumplir toda nuestra vida la voluntad del Padre. En la desobediencia de los hombres, dice el Catecismo, en esa desobediencia se desaparece con la obediencia de Dios, en la obediencia de Jesucristo. Con la obediencia de Jesucristo, la desobediencia de los hombres es destruida. Cumplamos, obedezcamos a nuestro Dios, buscamos escucharle, busquemos adentrarnos en lo que nos pide. Es tan importante por eso que la Iglesia siempre ponga énfasis en la vocación, porque ahí es donde se hace el cumplimiento total y pleno de lo que Dios quiere, de lo que quiere Dios en nosotros. Matrimonio, vida consagrada, vida religiosa, vida sacerdotal y todas las demás ramas y formas de vida dentro de la Iglesia que nos llenan,
que nos hacen cumplir la voluntad del Padre. Y es un constante, no es solamente ya me casé, ya me hice religioso consagrado o ya soy sacerdote, no, sino que yo debo siempre estar en una búsqueda cada día, cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida. He cumplido ya una vocación y la tengo que desarrollar y vivir hasta mi muerte. Ese es el cumplimiento de esa obediencia de Dios. Imitemos a Jesucristo en su obediencia para que no vuelva más la desobediencia, que de la desobediencia entra el pecado. Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación, el Concilio de Trento. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Santa Rosa de Lima. Jesucristo sufrió por nosotros para darnos el ejemplo a seguir y por eso le dice a sus discípulos: tomad la cruz, tomad su cruz y seguidme. Para seguir a Jesucristo, para ser auténticos cristianos, para ser auténticos santos, para vivir el amor de verdad, debemos subir a la cruz. Dios nos dio el ejemplo único, el único sendero, el único camino para llegar a Él, para llegar al Padre, para llegar a la plenitud del amor. Y esa es la cruz. Tomad la cruz, no tener miedo a la cruz, subid a la cruz como Cristo subió y encontraremos la verdadera felicidad, encontraremos el verdadero amor. Y no es porque seamos masoquistas, no es porque busquemos el dolor o el sufrimiento gratis, nomás porque sí, sino porque es el amar. El amar significa sufrir por los otros, significa darse por todo, significa entregarse y dar la vida por los demás, significa amar sinceramente. Eso es la cruz, eso es lo que Dios nos quiere enseñar y hacer. Él ya nos redimió, en la cruz está la plena redención nuestra. Jesucristo dio la vida por nosotros y no hay más que hacer, más que imitar al Dios que vino al mundo y nos enseñó el camino a la verdad, a la felicidad, al amor auténtico. Cuando sigamos eso, el amor siempre estará encima, el amor siempre reinará, el amor siempre vencerá y el sufrimiento se opacará, los dolores se opacarán, las cosas del mundo se opacarán, las tentaciones del mal se opacarán, el mundo, la carne, el demonio no serán nada. Tenemos que buscar ese camino, esa redención que Jesucristo nos dio en la cruz. ¿Y quién es el ejemplo más claro? Nuestra Madre Santísima. Ella supo seguir eso, tuvo una presencia exclusiva, exquisita, maravillosa con nuestro Señor. Convivió con Él hasta su muerte de su Hijo. Y con esa confianza que le tuvo y ese privilegio que Dios le dio a ella entendió esa redención, comprendió ese misterio, aunque lo guardara en su corazón, y ella es el ejemplo a seguir de lo que la humanidad debe de hacer, darse al Hijo, aunque a veces no lo entienda y lo guarda en su corazón, para seguir el camino de esa cruz, en la que encuentras la auténtica felicidad, en la que María tuvo dolores, tuvo sufrimientos, pero que en el amor se ve en el reflejo de nuestra Madre. En nuestra Madre nosotros vamos a encontrar el camino a seguir. Si no nos atrevemos a seguir ese camino de cruz en la pasión de Cristo, veámoslo a los ojos de María, en María. Jesucristo fue sepultado, el último tema que vamos a hablar en este pequeño curso del Catecismo de la Iglesia Católica que nos toca hoy. Es muy interesante porque podemos decir, como ya lo dijimos anteriormente, entonces, si Cristo ya venció la muerte, si Cristo aplastó al demonio, si ya no existe en la cruz, ¿por qué morimos? ¿Por qué vivimos ese dolor? ¿Por qué vivimos ese trance? Si somos cristianos, somos entrados en Él, ¿por qué seguimos viviendo y sufriendo ello? Podríamos pensarlo, podríamos hasta quejarnos con Dios. ¿Por qué has matado? ¿Por qué te has llevado a mi abuelo? Porque casi le decimos eso, ¿no? ¿Por qué has matado a mi abuelo? Porque tú te lo llevaste, ¿no? Cristo mismo lo sufrió. Y es por eso que podemos hablar de que Cristo fue sepultado. No solo murió, fue sepultado. Jesucristo vivió esa muerte y fue sepultado. 3 días para su resurrección. Jesucristo fue enterrado. Jesucristo fue como todos, nosotros vamos a ser enterrados. Y ahí Jesucristo les revela, vivió, saboreó, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la sepultura. Como todos, hizo esa separación momentánea del cuerpo y alma para
hacer ver que su promesa va a ser real. Él hizo una promesa, y una promesa que va a hacer una segunda alianza después de su resurrección, que daría vida eterna, que daría nuevamente vida, que daría resurrección. Como bien se recuerda en todo el Evangelio, sobre todo en la resucitación de Lázaro, de su amigo, que le recuerdan sus hermanas a Jesucristo: yo sé que vas a hacer la resurrección, pero porque has dejado que muera, etc. Jesucristo hace eso para que veamos que no tengamos desconfianza en su promesa y en su nueva alianza. Va a regresar y va a resucitar a todos, como Él también murió, también fue sepultado y al tercer día resucitó. Todos vamos a resucitar, nosotros tenemos un momento, una transición momentánea en el que nuestra alma se separará y estaremos en el cielo en forma espiritual, en nuestro espíritu, pero existe la promesa y es una verdad que no fallará, que cumplirá Dios en totalidad en la resurrección. Y por eso Dios hizo eso: muere, es sepultado y después resucita, para que el mundo vea que el cuerpo muerto que está ahí, parece que se va a descomponer, va a ser restaurado. Dios en su poder lo va a volver a hacer, pero ahora glorificado y perfecto, en la unión verdadera entre el alma y el cuerpo. Como nosotros somos y como quiere Dios que vivamos la eternidad junto con Él. Y en Cristo se cumple todo. Ahí todo lo que Dios dijo tiene que vivirse en este mundo. ¿Pero dónde se ve eso? En Jesucristo. Porque Jesucristo se murió, fue sepultado y resucitó. Y ahí es lo que nosotros vamos a vivir. Pero si el cuerpo se descompuso, si ahora son cenizas o si ya no está aparentemente, Dios lo volverá a hacer. Pero ahora glorificado, porque su presencia de esos cuerpos descompuestos o hechos cenizas en el mundo, que es de toda la humanidad que ha existido, volverá a hacer, a formarse en su esplendor, pero con su cuerpo y su alma para toda la eternidad, como fue la resurrección y como es la resurrección de Cristo. Dice la Escritura y nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica que no dejará que sus santos conozcan y vean la corrupción. Nosotros a veces sí vemos esa corrupción, no todos los santos están incorruptos, no todos de nosotros estaremos incorruptos. Muchos nos vamos, o seguramente nos vamos a descomponer, algunos nos van a enfermar. Entonces uno puede decir, ¿dónde está esa resurrección evidente? Pero en el santo de Cristo, Dios no permite su corrupción, porque no reina en él la muerte. Esa muerte aparente que fue un fracaso es una victoria. Y Dios conserva perfectamente ese cuerpo hasta el día de su resurrección, al tercer día, para mostrarle al mundo que verdaderamente existe y que verdaderamente Dios nos va a resucitar. Ya no reina la muerte, Dios venció a esa muerte en el bautismo sacramental. Ya no penitencial de San Juan Bautista, sino el bautismo de Cristo sacramental. La sumergión, el hundirnos en el agua, es volver a salir. Muere el hombre viejo para salir a la nueva vida eterna, para entrar a la vida eterna como Jesucristo en su muerte. Nosotros nos unimos a la muerte de Cristo, a su sepultura y a su resurrección con el bautismo. Y es por ello que la única misión que Jesucristo dio a su iglesia, y es la misión de nosotros, los cristianos, los católicos, la Iglesia Católica, id y llevar la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo, su palabra, al mundo entero y bautizarlo, para que todos mueran a esta vida y nazcan en la vida de Cristo y se unan a esa pasión de Cristo, se unan a esa muerte de Cristo, se unan a esa sepultura de Cristo y se unan a esa resurrección de Cristo, para que todos puedan vivir la vida eterna, saborear eternamente la resurrección, el ser hijos de Dios, el que el amor reine en nuestra vida. Y es por ello que esa es la gran misión que tenemos como iglesia y que debemos de vivir a lo largo de toda esta Cuaresma y de toda nuestra vida. Pues muchas gracias. Aquí terminamos ese capítulo más de nuestra formación catequética, y para todos aquellos que les interese y ven este video, vamos a seguir haciendo esta formación todas las semanas. Voy a intentar siempre darlo en alta los martes para que podamos todos seguir creciendo, conociendo y amando a nuestro Dios. Que este momento de la pandemia que estamos viviendo no sea motivo para alejarnos de Él, sino para alejarnos de Él, que sea más motivo de acercarnos a Dios, de querer cambiar,
de subir a la cruz con Él, de vivir esta cuaresma de una manera más especial. Y si tenemos una Semana Santa diferente, no sabemos qué va a pasar. Si tenemos una semana diferente, santa, pues que sea especial, que sea con intimidad con nuestro Señor, que sea distinto a nuestra familia, en esa intimidad especial de nuestro hogar, en el que todos nos volvamos a reencontrar con Dios, no para el pecado, sino para con la verdad, con el amor, con la cruz. Muchas gracias. Dios les bendiga.